Radio Comunión, una comunidad abierta e incluyente. La Biblia y los derechos humanos. Muy buenos días, les saludamos con la paz de Jesús a este su programa, La Biblia y los derechos humanos, hoy con un tema realmente muy apasionante que es sanando el alma angustiada y somática. Invitando a que sigan participando en sus comentarios, que nos sigan escuchando, que nos sigan escribiendo, que hagan también sus aportes y que compartan las experiencias y los saberes. Recuerden que esto es una reflexión que hemos venido haciendo de una forma sistemática y cronológica de la Biblia, extrayendo los derechos humanos que nosotros encontramos aquí para que estos puedan seguir sanando nuestra alma. Hablamos de una salud integral de las personas, de la persona, del ser humano, y la invitación es esta, que sigamos alimentando también nuestro espíritu, nuestra alma, de una manera saludable. Damos la bienvenida a nuestro hermano Ángel de Tetla. ¿Cómo está, hermano? Bien, gracias, hermano. Buenos días a todos los que nos están escuchando en diferentes lugares. Queremos, como siempre, situarnos en el tiempo y en el espacio. En la Ciudad de México estamos transmitiendo y estamos con la fecha del 19 de febrero del 2020. Y mencionamos esto porque pues vivimos en una situación que no puede pasar ajena a lo que platicamos y a lo que tratamos en este espacio. Sabemos que no es la finalidad de esta transmisión, es hablar acerca de los derechos humanos. Y como siempre lo hemos recordado, los derechos humanos empiezan primeramente con la salud, con la libertad, con la felicidad, ¿sí? Y el bienestar y la dignidad de las personas. Así que creo que es bueno saber en qué tiempo vivimos, porque en el mundo se están sucediendo cosas también muy difíciles que trastornan y trastocan esa libertad y esa salud personal. Por eso les damos la bienvenida y esperemos que este diálogo que vamos a tener también llegue hasta donde ustedes se encuentren y mueva un poquito de su inquietud también y de sus pensamientos, y aporten también, como siempre, algo desde el lugar en donde se encuentren. Gracias y bienvenidos. El día de hoy vamos a estar trabajando en los Salmos. Ya tuvimos otra misión partiendo de los Salmos. Hoy nos toca el Salmo 25, capítulo 25, del versículo 16 al 18. Va a ser importante que hagamos el inicio como lo hemos estado haciendo. ¿Y por qué lo digo que es importante? Para que podamos cada uno de ustedes y nosotros sacar su Biblia, la versión o la traducción que ustedes gusten, y poder corroborar para que ustedes puedan participar desde la lectura. Recordando que el hermano Ángel hará un comentario previo o después de la cita, de la lectura de la cita, y empezaremos con el desarrollo de esta reflexión. Invitándoles que sigan escribiendo a nuestro correo centrocristianocomunión@gmail, en nuestras redes sociales, Centro Cristiano Comunión, en YouTube también, ahí estamos, y esperando que sea de gran bendición. Así es de que pues comencemos, hermano Ángel. Hoy el tema: sanando el alma angustiada y somática. Bien, pues iniciamos. Antes de eso una breve definición acerca de por qué consideramos la angustia y la somática como una situación crítica en cuanto al bienestar de las personas. Primero podemos decir que la palabra somática viene precisamente de lo que significa cuerpo, soma, cuerpo, y es precisamente también como una definición de angostura y una dificultad
esta situación de la angustia. La angustia provoca precisamente dificultad sobre y en el cuerpo. Dice que es la congoja o aflicción, que se trata de un estado afectivo que implica un cierto malestar psicológico acompañado por cambios en el organismo, como temblores, taquicardias, sudoraciones excesivas o falta de aire, que se prolongan a través y se complican con infartos, dermatitis, colitis y hasta el cáncer. O sea que veamos hasta qué grado esta situación de angustia va a traducirse de manera somática en el cuerpo y cómo va a afectar todo. Y se trata precisamente de ver la raíz, porque muchas veces se atiende solamente los efectos, pero la raíz es la que se olvida. Y entrando precisamente ya a esta cita bíblica, que es la que nos refiere y nos da al menos una entrada para poder analizar este concepto, voy a leer lo que dice el Salmo 25, del 16 al 18, y así está escrito: Vuelve a mí a tu rostro y tenme compasión, pues me encuentro solo y afligido. Crecen las angustias de mi corazón. Líbrame de mis tribulaciones. Fíjate en mi aflicción y en mis penurias, y borra todos mis pecados. Vemos a un David aquí en esta angustia y en esta situación que por lo general es una situación que muchas personas tienen y muchas personas experimentan a lo largo de su vida. Es preocupante ver con qué intensidad en el tiempo de la historia del hombre se han tratado este tipo de situaciones, las angustias. Y aquí en especial David está tratando este problema y este tema 100% humano. Es una situación humana en la que pasamos por estas situaciones de angustia, de preocupación, ¿sí? Situaciones en las que en algún momento dado pues van a alterar todo nuestro físico, van a alterar todo nuestro ambiente. ¿Cómo realmente poder entender este asunto? Solamente quiero referirme un poco al inicio, desde que empezamos con el tema de los salmos, que es el Salmodiad, para no olvidarnos que el Salmodiad es una interpretación muy diferente a lo que significaría la ley. Llegado el momento en el que los salmos aparecen en la escritura, cambiamos también de visión para poder entender la escritura. La escritura después de los salmos ya no se pueden entender como antes de los salmos, como era la ley, como eran los profetas y como eran los reyes. Ya no se pueden entender. Ahora se tienen que entender de acuerdo a un pensamiento poético, que era precisamente el inicio con el que David, ¿sí?, manifiesta una manera diferente de acercarse y de entender a Dios. De ahí decíamos, y yo en lo particular así lo mencioné, que es el inicio precisamente de una gran transformación del pueblo judío, ya no movido ni dirigido a través de la ley mosaica del Pentateuco, sino más bien empieza la Cábala. La Cábala ya empieza a hacerse manifiesta a través de David. Esos pensamientos internos, esos pensamientos que reflejan precisamente un estado interior, una situación en la cual la persona empieza a tener esa relación con su interior, con su ser, enfocado precisamente hacia Dios en cuanto a David. Pero en cuanto al resto del mundo, finalmente es algo que tienen dentro y que los conecta y los lleva con un ser superior, con alguien que en algún momento dado ellos creen que existe, ¿verdad? Y aún aunque crean que no existe ese ser interior, saben que dentro de ellos hay esa espiritualidad, hay ese deseo y esa necesidad que su cuerpo no puede permanecer solamente un cuerpo físico.
sino también un cuerpo espiritual que lo conecta con el universo entero. Entonces ese es lo interesante de los salmos, poder entender cómo David en ese momento tiene esa relación ya de manera inmanente con Dios, con Jehová. Y aquí lo importante es no interpretar los salmos como si fueran parte de la ley, sino que darle su significado, porque eso es la diferencia y el gran logro de los judíos cuando empiezan con la cábala y después cuando empiezan precisamente con el Zohar, que borran casi en su totalidad el concepto del Pentateuco, el concepto del Antiguo Testamento, y empiezan a manejar el asunto a través del Talmud, a través de esas cuestiones metafísicas que los ha llevado a un pensamiento más grande que inclusive que el cristianismo. Es qué importante lo que acabas de decir. Hablar de los salmos, seguimos hablando, es hablar de la experiencia o de los acontecimientos que está teniendo una comunidad y lo llama o lo dice a este Dios. También en la otra ocasión mencionamos que en todo lo que hemos venido hablando es cómo Dios les habla al pueblo. Ahora es cómo la comunidad habla con Dios. Este salmo en particular, este salmo 25, está compuesto de una manera muy interesante porque está por acróstico. Está hecho con el alfabeto hebreo y en cada letra iban escribiendo cada frase. Y por lo consiguiente, pues este 25 del 16 al 18 tiene sus letras en particulares. Y muchos judíos dentro de esa cábala utilizarían estas letras con un aporte, un significado muy importante en lo que representa también estos números para ellos. Es importante mencionarlo también que este trabajo de composición tiene que ver con un trabajo de los sapiensales, o sea, de sabiduría del pueblo, como ellos a través de un acróstico quieren dar a conocer lo que están experimentando en ese momento, y en este momento pues es para con Dios. Casi un acróstico para aquellos que trabajan la pedagogía o la educación, pues es importante porque los niños de esa manera, o los adolescentes, se aprenden y memorizan los textos. Por ejemplo, las mismas notas musicales están hechos de un acróstico de San Juan Bautista. O sea, este 25 en particular está compuesto de esa manera y empiezan a enmarcarlo desde las experiencias humanas, que esto vuelven hacia Dios estas experiencias. Y solamente quiero nada más citar, por ejemplo, el versículo 1 es A, B, el tercero es la G, el 4 es la D, el 5 es la H, y así van. Y lo que nosotros acabamos de leer, el hermano Ángel nos acaba de compartir, pues tiene que ver con la letra P, S y Q, que estas letras son utilizadas para los himnos comunitarios, o sea, en particular, que tienen que ver precisamente con las letras o los himnos que están compuestos desde un lamento, desde una experiencia difícil de vida, y el cual ellos lo están compartiendo. Y es importante mencionar esto, hermano Ángel, pienso yo, amigos y hermanas que nos escuchan, porque precisamente nosotros luego buscamos también contar, decir, escribir en cierta manera una canción. Aquí en México, en nuestro contexto, la trova, los corridos, la música regional, mucha de ella, precisamente tiene que ver con cuestiones dolientes, y se escribe y se va escribiendo precisamente de esta manera. Cómo se va seleccionando también esta experiencia y cómo se comunica. Aquí es importante ver cómo estos himnos se van compartiendo y toda la comunidad los va aprendiendo de esta manera, a través de estos acrósticos.
Eso por una parte, y al meternos al texto encontramos la primera palabra o palabras claves que iremos trabajando en esta alma angustiada. Una es que en esta canción, en esta poesía, nuevamente nos dice: vuelve a mí tu rostro. Cuando anteriormente precisamente habíamos visto por ejemplo, en Números, cuando vemos la bendición sacerdotal arónica que hace Moisés, y que ponga sobre ti mi rostro, ¿no? Así dice Dios. O sea, es como Dios todo el tiempo nos está mirando, y ahora es como el ser humano mira a Dios. Y luego la otra palabra es una palabra que se llama compasión. Este personaje, este escritor de este salmo, hace un llamado a este Dios que le tenga compasión. Si estuviéramos con la ley, esto ya hubiera sido apedreado, ¿no? O sea, si cometiste un error, bueno, ya se hubiera muerto, ya se hubiera condenado. Aquí este escritor poéticamente dice: tenme compasión. ¿Cómo va desarrollando una mística, una poesía mística, donde va a tener un carácter introspectivo desde su morada, desde su habitación? Usted utilizó la palabra inmanente, como es de que él empieza a tener una relación desde adentro, y dice: me encuentro solo, ¿no? Una situación que se está sintiendo de esa manera, porque pues nunca va a estar solo el ser humano, porque siempre va a haber alguien. O sea, ¿a qué quiero llegar con esto? Que tenemos que ver esta cita nuevamente desde la poesía, desde la interpretación de esta poesía, y ver toda la semiótica que tiene, porque tiene una riqueza increíble. Y donde yo creo que aquí tenemos que enfocarlo mucho es el que crecen las angustias de mi corazón. Y esta palabra angustia se ha tomado desde muchos siglos atrás como un tema preponderante en el análisis psicológico, o desde el trabajo del alma, y desde el trabajo que muchos han realizado precisamente para que las personas puedan ser libres o tener esa libertad, hablar de libertad. O sea, filósofos, psicólogos, psicoanalistas lo han abordado. Entonces, la poesía crece cada vez más, hasta llegar al punto donde dice: líbrame de mis tribulaciones. Parece una paradoja, ¿no? Una cuestión de libertad, pero con angustia. O sea, ¿cómo es esto? Otra vez tenemos que trabajar ese tema, y vamos a ir, yo creo que hilando con todos los que nos están escuchando y los aportes que vayamos haciendo, cómo es de que la preocupación prolongada, las angustias, todo lo que hemos vivido anteriormente, como este pueblo, se va sacando, pero muchas veces no se canaliza en el tiempo, en el lugar, en el momento adecuado, como dice ese libro de inteligencia emocional, que el problema no está en enojarse, ¿no?, sino con la persona adecuada, en el lugar, en el momento. O sea, hay que ser inteligentes también emocionalmente. Y para mí este texto tiene que ver precisamente esto, que nos da como las herramientas para que nosotros seamos hábiles, o seamos peritos en el tema de la angustia, que al parecer en la humanidad se gesta la angustia y se va reflejando en el cuerpo. Y ahora, ¿de qué manera nosotros podemos hacernos también hábiles en poder canalizar toda esta angustia y que no se vaya reflejando en el cuerpo? El estar saludables, hermano Ángel, amigos, es un derecho que el ser humano tiene. Y hablar de estos temas, hablar de este tema en particular de la angustia, va a ser un tema que esperemos que sea muy liberador. En algunos estudios ya de psicoanalistas,
están separando esta clase de angustia. Explican que hay, entre ellos Freud y Erich Fromm, que hay una angustia realista, aquella que en realidad está fundamentada con miedo, con una ansiedad extrema, pero es real. Vivimos en un tiempo, por ejemplo, yo le aseguro que en este tiempo apenas lo que sucede con violencia, no solo en México, sino en muchos países, secuestros, la gente vivimos con angustia, pero una angustia realista de que a veces a los hijos no se les puede descuidar porque hay esa actitud de otras personas para secuestrarlas, raptarlas. Entonces, eso es a lo que le llaman a una angustia realista, una angustia movida precisamente por el actuar de la sociedad, una sociedad que está enferma. Y en uno de los casos ese es el principal problema actual de México, una enfermedad que va a manifestarse después de todo el daño que ha venido acumulándose durante mucho tiempo y sobre todo el descuido, que no se atendió a tiempo esa necesidad médica. Y hablo de los tres ámbitos de la medicina: la alópata, la medicina psicológica, ¿sí? E inclusive la medicina espiritual. Ese tipo de situaciones que en realidad cada quien hasta la fecha lo ha tratado de manera independiente, ha sido como a causa de los efectos que hoy se vive, una angustia realista, un país violento, un país en el que es indiferente al dolor, ¿sí?, al miedo de las personas, y sobre todo una sociedad que provoca también, aún nos sorprende que en los hogares, en los domicilios y en las familias se provoque angustia. Los mismos padres provocan angustia sobre los hijos, una angustia realista, con amenazas, con una manera de actuar. Y es imposible que un hijo, que un niño a los 3, 4, 6, 7 años, 8 años sufra ese tipo de violencia, ¿sí?, por sus mismos padres. Viven en un ambiente angustiante por la manera en que se comportan a veces los padres, por la manera en que se comportan los amigos en la escuela, en la sociedad. Desde ahí vemos cómo estamos deteriorando esas mentes, ¿verdad?, y se vuelven precisamente angustiadas y somáticas, y en el tiempo van a reproducir personas alejadas completamente de los sentimientos, y aquí llenos precisamente de esas angustias. Regreso entonces con David. David vivía una situación realmente bipolar en algunos momentos, porque en algunos momentos estaba desafiando a los enemigos, y él conquistaba y él destruía pueblos y naciones. O sea, veremos más adelante en la siguiente ocasión, de ahora va a ser un tipo de angustia, ¿verdad?, pero ya no somática, sino va a ser otro tipo de angustia violenta. O sea, ese tipo de situaciones que provocan en David su forma de entender la vida y su forma de relacionarse con Dios, lo colocan en una situación bipolar. Una angustia realista, perseguido por sus enemigos, porque a veces él ganaba batallas, pero a veces sentía realmente cómo sus enemigos ya estaban a punto de destruirlo. Conquistar durante 40 años, buscar precisamente eso. Recordemos que David inicia su reinado a los 40 años. Y de ahí entonces él empieza a conquistar, y guerras, triunfos y derrotas. Entonces llegaba el momento su angustia realista. No, este Salmo precisamente 25 habla también, defiéndeme de mis enemigos, porque mis enemigos me atacan, mis enemigos quieren mi destrucción. O sea, ahí vemos esa situación de la angustia realista. Gente que vive una angustia realista. ¿Cuál es la manera en que debe de atenderse esas situaciones de angustias realistas? Precisamente con los hechos,
¿Cuáles son las cosas que están provocando ese ambiente que está ahí? Y aquí me voy a lo que decía Skinner. O sea, psicólogo estadounidense, Skinner decía que la situación de los problemas psicológicos en las personas se debía precisamente al medio ambiente. Un medio ambiente negativo, un medio ambiente que no sea propicio para el crecimiento y el desarrollo de las personas, siempre van a crear angustias realistas. Ahí es donde tiene que intervenir en qué condición se mueven, por ejemplo, ¿sí?, la sociedad, cuál es la manera en que los niños se desarrollan, se desenvuelven, se les da atención. Si no es adecuado los jardines de niños, si no son adecuadas las escuelas, si no es adecuado el medio ambiente familiar, ¿sí?, Skinner dice, van a provocar un deterioro en la gente, y va a haber mucha angustia y va a haber muchos traumas y muchas enfermedades. De aquí me voy ahora al asunto de las iglesias. Nosotros nos enfocamos directamente a la cuestión, yo diría, la enseñanza cristiana, pero no la enseñanza cristiana que ha sido dogmática, intolerante, ¿sí?, y represiva, sino me refiero precisamente a una enseñanza y a una conducta cristiana como Jesucristo realmente la estableció, en cuanto a de qué manera en las iglesias se enseña, por ejemplo, esa vida moral, esa ética, para que el ambiente no provoque angustias realistas. Porque cuando llega uno a veces a las iglesias, empezamos a ver todo el ambiente propicio para crear angustias en las personas. Fíjense qué tan claro es este asunto, pero que a veces no se detecta. Hay iglesias en las que cuando uno llega, siente uno precisamente ese tipo de sentimientos de ansiedad extrema, de angustia, de preocupación, porque dentro de la persona empieza el derecho de la culpa. Así, vengo a la iglesia a confesar mis pecados, vengo a la iglesia a decirle al pastor, a decirle al sacerdote, ¿verdad?, que he estado pecando y que a lo mejor Dios ya me abandonó, y como dice David, ¿verdad?, ten compasión de mí porque me alejo. Y lo primero que siempre dicen en las iglesias es un acto de confesión, ¿sí?, o a pasar, como dicen en muchas iglesias evangélicas, pasa al lugar de quebranto, ahí donde tienes que confesar tus pecados. La misma iglesia está sometiendo un ambiente inadecuado para liberar a la persona de una angustia realista. Entonces de ahí ya está la situación puesta. Lo primero que vemos al entrar en las iglesias, y yo no digo en muchas, sino que el éxito de las iglesias evangélicas, ¿sabe cuál fue? El éxito de las iglesias evangélicas fue quitar a ese Cristo que está al fondo siempre crucificado, ¿verdad?, con sus manos extendidas, sangrando y con una expresión de angustia y de dolor. Inmediatamente cuando se ve la figura de ellos, inmediatamente uno, ¿verdad?, absorbe esa angustia de Dios y nos transmite esa angustia. Dios nunca ha querido transmitirnos emociones, sentimientos de angustia, de dolor, ¿sí?, de sacrificio. Y las iglesias evangélicas empezaron a quitar todo ese tipo de imágenes que en algún momento ya no iban a transmitir esa situación. Ahora hay iglesias en las cuales no hay nada, no hay imágenes de dolor, de angustia. Al contrario, cambian hasta el color. A veces entra uno a una iglesia ya más moderna, más actualizada, y tratan de quitar desde ese momento el ambiente de angustia y de dolor y de pecado sobre todo. Esas son las nuevas transformaciones y los cambios que las iglesias no han entendido. Yo en lo personal, en lo que yo veo, en la que a nosotros se nos refiere como la que nosotros coordinamos, ¿verdad?, como representantes de algunas de ellas, tratamos de, desde que entra la persona, a tener ese espíritu de alegría, ese espíritu de libertad, ese espíritu de dignidad,
y ya no nos metemos en un ambiente, como dice Skinner, ¿verdad?, para estar provocando angustia a las personas desde el momento en que llegan. Y la otra que voy a tratar ahorita es después, la angustia neurótica, que ese sí es el asunto crítico. Pero dejando este asunto de la angustia realista y que el medio ambiente es lo que provoca las angustias, ¿sí?, el desprecio, la indiferencia, las condiciones en las cuales se vive en los hogares y la manera en que están diseñadas las iglesias, ¿sí? Ese es un ambiente, ¿verdad?, realista para provocar este tipo de angustia, y se transforma precisamente en angustia somática. Uh-huh. Un psiquiatra, González Campa, que escribe en Lupa Protestante, él dice así que la angustia es el núcleo común de todos los trastornos mentales y existenciales de las personas. Se genera en la esfera de la intimidad del ser y lo destructura integralmente. Llegando a este punto, hay una pregunta: ¿hay alguna realidad que precede a la angustia? Y es lo que usted acaba de mencionar, o sea, hay una situación social, sí, hay una cuestión que está llevada a cabo por medio de las familias, de las escuelas, de los sistemas, de las estructuras, el cual van generando, según Campa, pues también en estas estadísticas, cómo mujeres y hombres están padeciendo de esta angustia, pero por todo el bombardeo y toda la influencia que han estado recibiendo. Y esto va generando, él dice que parte la angustia precisamente desde la frustración. Esto es que la frustración empieza precisamente por ir generando las expectativas que nos va marcando la escuela, la iglesia, y es que la expectativa de la iglesia es de que queremos personas santas, y si ya cometiste un error, una equivocación, entonces la paga del pecado es muerte, entonces te sientan, te castigan. ¿Por qué? Porque no estás cubriendo las expectativas de tu religión, de tu denominación, de tus creencias, de todo el mundo. O sea, ahí es donde, según este Campa, empieza a generar la angustia por parte de esas cosas que se imponen al ser humano, esas cosas que no se pueden, que se ponen cargas que ni ellos mismos pueden llevar, como dice también la escritura. Eso va generando una frustración y se desencadena en una angustia. En nuestro contexto cristiano, Quiero seguir mencionando que no en todas partes, pero sí en muchos casos, se ha implementado una doctrina precisamente de expectativas, donde se ponen cargas y el hermano o la hermana, pues es difícil que se pueda llevar a cabo. Una de ellas, nuevamente, es la marginación que se tiene para con la mujer. Entonces la mujer tiene que cumplir ciertas características para que ella pueda ser una mujer de Dios. Por ejemplo, eso es angustiante, eso no es sano, eso es lo que usted diría una angustia realista, donde las iglesias han puesto esto, ¿no? O los requisitos que piden para un varón de Dios, como muchos lo siguen mencionando. O sea, ¿qué diferencia hay de un varón de Dios con otro varón, no? O sea, hay una diferencia de santidad, una diferencia de perfección y cosas así. Y la persona le están generando una angustia dentro de estas comunidades. Entonces es importante poderlo mencionar también ahí como la angustia, como el núcleo común de todos los trastornos. Es un tema realmente que tenemos que abordarlo con la seriedad, y por eso yo sigo insistiendo que si hay comentarios lo realicen, preguntas, porque muchas veces estamos en esa situación de angustia, y lo que vamos generando solamente es una enfermedad realmente profunda, se va agravando cada vez más, y quiero citar un poquito a Nietzsche, donde precisamente dice que nos estamos alienando en este caso al enfermo, a las cuestiones represivas, cómo te van oprimiendo, y eso te va dañando también a tu semblante, a tu mente. Entonces es importante poder mencionar esto. Y también quiero citar a un filósofo existencialista
que es, les decía a Søren Kierkegaard, donde él es influencia de muchos pensadores que hemos citado aquí, como por ejemplo Heidegger, a Unamuno, a Sastre, y así a varios pensadores que trabajan el existencialismo. Y una de ellas es lo que dice él que acerca de la angustia, donde dice que la angustia es el vértigo de la libertad. O sea, esto es como la angustia ha pasado a ser o se convierte en la marea, en esa inestabilidad del ser humano. Y en las iglesias, quiero decir, desde el ver juzgar o pensar, es nuevamente que en las iglesias estamos muy mareados porque precisamente como hacemos las cosas para Dios, y pues a Dios es un Dios increíblemente grande que nada los hace al parecer, o ese Dios que han puesto como doctrina, precisamente lo que usted mencionaba, que se me hace muy interesante, cómo se ha mantenido la influencia de esta visión de Dios, un Dios castigador, un Dios que según te está liberando, pero por otra parte te está oprimiendo y te está exigiendo, y entonces no puedes hacer nada para Dios porque no es suficiente. Entonces, si no ves respuesta, dice el canto de los niños, ora más y más y más, no te desanimes, Cristo, Dios no es falaz. O sea, cómo vamos generando esa angustia y cómo se va convirtiendo en este vértigo la libertad en la que nos encontramos. En este caso yo diría que nos va enfermando. O sea, esta cuestión de que trabaja Kierkegaard, hay un libro que esta semana lo estuve leyendo precisamente, que se llama así, La angustia, y él lo habla desde la paradoja, porque él dice cómo es posible que el ser humano, la persona, nace siendo libre, ¿sí? Y precisamente por toda esta influencia, por toda esta construcción que se le va entregando, se va esclavizando de esta manera, y en ese intermedio que le llama vacío, ahí está la angustia, porque la persona precisamente quiere y anhela ser libre, pero ¿de qué va a ser libre si él ya es libre desde antes, ¿no? Desde que nació ya tiene el derecho, tiene las libertades, pero como ha construido en él ese pesar o esa angustia, el hombre ha vivido en cierta manera en una cuestión depresiva, enfermiza, y entonces él quiere buscar su propia libertad, pero de lo mismo que él ha concebido o lo impuesto que le han tenido que hacer creer a esta persona. Entonces es importante poder mencionar acerca de lo que Kierkegaard dice, la vida solo puede ser comprendida hacia atrás, pero únicamente puede ser vivida hacia adelante. Es importante citar esto porque pienso que muchas veces todas las cosas que hemos pasado con anterioridad ha generado esa angustia. O sea, a veces ya ni es por el adelante, el vivir hacia adelante, sino es por cómo vivimos hacia atrás. O sea, la angustia es de las cosas que hicimos y que genera una culpa, una frustración, y así patologías gravísimas que pensamos que eso es lo que nos viene el día de mañana, y no es así. Bueno, la invitación ahorita vamos a ver con este tal Jesús es no tener miedo a la libertad, es poder vivir una vida digna, llamados a estar saludables, y que también el rostro, pues David también lo menciona, cómo hay que lavar el rostro, cómo lavarse el rostro, o sea, de esta cuestión somática, ¿no? Cómo tenemos que transformar esto. Pero bueno, no es una cosa sencilla. O sea, hablar de esto no es algo que con una oración, digo, no que no crean la oración, sí creo en la oración, pero no es una cuestión mágica ni milagrera, sino es todo un proceso de profesionales que tienen que tomar el tema de la angustia y cómo esto se somatiza o se psicosomatiza en el individuo, y que tenemos que ser serios y responsables al estar hablando de este tema, porque tiene que ver precisamente con la salud digna, con la salud del ser humano. Sí, nuestra intención jamás será la de confundir o engañar a las personas, porque
entonces sí no estaríamos actuando de una manera ética ni moral. Se ha dicho que muchas veces quien tiene la posibilidad o decide utilizar un micrófono y un medio de comunicación masivo tiene realmente una gran responsabilidad de lo que transmite. Y así lo hemos entendido nosotros, usted, yo y quien a veces nos acompaña a hacer algunas pláticas, y que no podemos estar siendo charlatanes de las cosas tan importantes que son de la salud y las otras, las cosas espirituales. Con ese respeto que todas las personas nos merecen, respetamos su decisión de creer o de no creer en lo que quieran. Simplemente aquí manifestamos cómo vienen precisamente, no solamente esas investigaciones por parte de nosotros, sino por parte de personajes históricos en cuanto a la psicología, en cuanto a la psiquiatría, ¿sí? Pero sobre todo el enfoque de Jesucristo, que es el que a nosotros nos da todo el peso como para argumentar cuánta enfermedad, existe. Nos damos cuenta precisamente de esa necesidad de que cada quien profesionalice su desempeño y su función. Porque si no se profesionaliza, entonces se está precisamente provocando las enfermedades sobre pretexto de que ese es mandato de Dios. Ante esta situación, puedo decirles que el hombre somos seres que estamos en constante evolución. Y en esta situación de constante evolución automáticamente entra precisamente la angustia. Y entramos precisamente a la angustia neurótica. Lo que dice precisamente Kierkegaard, que la angustia precisamente neurótica es la consecuencia de factores como la inocencia, la ignorancia y el pecado. El pecado ha sido tomado como un argumento muy fuerte en la cuestión teológica. ¿Para qué? Para provocar angustia, cosa que Jesucristo jamás lo utilizó. Jesucristo vino precisamente a estar con los pecadores. Si tú estás angustiado, yo me voy a angustiar contigo, pero no para que los dos seamos personas en angustia, desesperación, sino para que te liberes precisamente de esa angustia. Cuando Cristo viene y habla del Sermón del Monte, habla precisamente de esa libertad, de esa liberación, de esa dignidad que necesitaba la persona salir de esa angustia neurótica creada a través de la teología, a través del pecado. Por eso yo digo, las iglesias porque también me incluyo en algunos momentos cuando no reflexiono lo que yo hablo, hemos creado enfermedades, pero muchas siguen empeñadas en eso, en seguir con esa enfermedad, porque para ellos es una manera de poder captar y de poder tener todo ese tipo de adeptos, toda esa grey que los sigue y que llega un momento en el que lo adoran. Por ejemplo, personajes que son nefastos porque han desvirtuado completamente la enseñanza cristiana y la han utilizado para cautivar y para enfermar las mentes y las vuelven precisamente angustiantes y neuróticas porque el pecado constantemente los está rodeando. Entonces, ese tipo de cosas que nosotros sabemos, tenemos que volvernos profesionales de nuestra función y nuestra actividad. Y yo apelo a que los médicos alópatas, que en algún momento dado también puedan atender un caso somático y que ya es real. O sea, el hecho del malestar en el cuerpo no siempre empieza a través con una psicosomatía, ¿no? Sino empieza a veces por un dolor y ahora se hace a la inversa y entonces va a la psicología. Entonces va a la cuestión psicológica porque el médico no pudo tratarlo y se enferma después psicológicamente la persona de esa llaga que tenía, de esa hernia que en algún momento pudo haberse atendido de manera alópata y ahí se corta y así va creciendo y escalando las cosas. Cuando el médico desempeña su labor profesionalmente, evita una escalada hacia una angustia.
Y cuando el psicólogo también cumple con su función, ese profesional de la psicología o de la psiquiatría o del psicoanálisis, interrumpe y termina con la raíz del problema y no la deja que se escale ahora de manera espiritual. Nosotros llegado el momento en el que, como promotores y enseñadores de las cosas espirituales, de la conducta espiritual, de la doctrina cristiana, yo me considero que debo ser cuidadoso y ser un profesional para que atendamos correctamente eso, y siempre lo voy a decir. Y si el pecado realmente está siendo un instrumento de enfermedad y de angustias a las personas, pues hay que quitarlo, como Cristo dijo, ¿sí? Mi sangre los limpia de todo pecado, para que los que entiendan ese punto, ya no hay pecado. Hay iglesias que ya quitaron de sus palabras preferidas el concepto de pecado, ya no lo utilizan, porque cada vez que se utiliza a través del púlpito el pecado, eres pecador, vas a ser reprobado, Dios te va a abandonar, Dios te va a dejar, Dios no te va a bendecir, estamos precisamente provocando angustia entre las personas, y son millones de personas creyentes, y muchos en el cristianismo que todavía siguen empleando esa artimaña, ¿sí?, de provocar angustia en las personas, porque creyendo que así, mientras los tengan, como dice Kierkegaard, ¿sí?, en la inocencia y en la ignorancia, Es correcto. Ese es el secreto para que las iglesias tengan todavía ese tipo de aceptación. Que ojo, la Iglesia Católica ha estado perdiendo, ya lo han dicho muchos, han perdido constantemente adeptos y seguirán perdiendo, pero ahora los evangélicos también están perdiendo porque siguen todavía utilizando ese tipo de dogmas para provocar angustia, inquietud, ¿sí?, sentidos de culpa de las personas. Las nuevas iglesias, ¿sí?, y no hablo de la New Age, no como la nueva era, hablo de una iglesia real, una iglesia pensante, una iglesia que busque una ayuda en el derecho humano de las personas. Tiene que cambiar totalmente su teología, la teología de la angustia, la teología de la condenación, la teología del pecado ya quedó, está siendo desahuciada, pero hay quien todavía la utiliza, pues a ellos. Me refiero, por ejemplo, en el tiempo en el que John Wesley y Carlos Wesley, esos dos famosos hermanos que empiezan con el metodismo a modificar algunas cosas, lo hacen bien, pero vuelven a caer precisamente en esa situación, sobre todo Carlos Wesley, de esos himnos, de esos cantos que cuando usted los oye por primera vez dice, qué bonito, pero después con el tiempo le crean angustia, y entonces vemos todavía iglesias como son muy afectos a entonar ese tipo de himnos de angustia, de preocupación, de condenación, y esas situaciones son las que finalmente van a estar decidiendo cómo es el cristianismo, si es un cristianismo liberador o es un cristianismo opresor y provocador de angustia neurótica. Desde mi punto de vista es que las iglesias ya se van a estar transformando y cambiando, y las que no, como dice por ahí un dicho, ¿no?, o transformarse o morir, se van a estar muriendo, como la Iglesia Católica ha estado muriendo poco a poco. Las iglesias cristianas evangélicas seguirán también estando muriendo poco a poco, y solamente las que tengan esa visión cristiana, cristocéntrica, podrán entender qué necesita ahora las personas en esa vida, en esa plenitud, en esa dignidad, para que realmente puedan ser sanados. Y repito, en constante evolución el hombre, es natural su angustia, pero la angustia no puede prolongarse por mucho tiempo, porque cuando se empieza a prolongar es cuando cae en neurosis. Pero cuando es una angustia sana, nos provoca angustia a lo desconocido, y eso es bueno. Uh-huh. Es la sensibilidad que dices algo que yo me estoy enfrentando a algo nuevo. Eso, bienvenida que sea esa angustia. Pero cuando se prolonga demasiado tiempo, entonces al poco tiempo vamos a ver
a los neuróticos, vamos a ver a la gente opresiva, vamos a ver a la gente enferma, vamos a ver a la gente que está realmente padeciendo, como lo que es actualmente en la Ciudad de México. El texto del Salmo nos dice precisamente, y tenme compasión. Esta palabra tiene que ver con precisamente tratar con emociones o simpatía, dice en su definición. La comprensión a las situaciones adversas que pasa el ser humano. O sea, muchas veces no somos empáticos al dolor de las demás personas, somos indolentes. Y lo que yo puedo ver en nuestras iglesias, que hay una orfandad. O sea, realmente las comunidades no hemos sido capaces de poder ser empáticos con el dolor, en este caso el dolor de las demás personas. ¿Por qué digo esto? Precisamente porque hay un señalamiento en todo lo que se conlleva al llamado pecado, o al que yo no sabía que eso era pecado, o que cosas de esas. Lo que Lacan también menciona como las cuestiones de inocencia y esta parte de cómo la angustia ha mermado la conciencia de las personas. O sea, que nos invita a ser conscientes, pero que la angustia ahí va a estar como marcándonos también, pero tiene que ver con las experiencias de vida. Y lo vemos con David, ¿no? En este salmo. O sea, realmente hemos pasado ciertas experiencias que esto no lo tendríamos que ver, como bien dice. O sea, hay otra angustia que nos lleva a asombrarnos, a buscar algo, a la cuestión creativa, que Kierkegaard diría mirar lo que hay viene adelante. Pero aquí la situación, hermano Ángel, es de que la angustia en su porcentaje, no sé cuál sea, habría que ser todavía más puntuales en esto, pero en su mayoría el porcentaje mayor tiene que ver con su pasado, precisamente con la carga del pecado, con las equivocaciones hechas. Y la gente se frustra, se angustia, se enferma por estas situaciones, por lo que hizo. Entonces, diría Lutero, ¿no? Si vas a pecar, peca fuerte, ¿no? Pues ya, ¿qué otra? Y también Lutero, bajo esta línea existencialista, puede escribir esto, ¿no? Pues el pecado no tendría que preponderarse o estar por encima, ¿no? Se tendría que anular, porque Cristo ya lo quitó. O sea, es esta cuestión de pretender todavía el señalamiento y meter el dedo en la llaga, o echarle limón, dice la abuela, echarle limón en la herida y gozarse todavía del sufrimiento ajeno. O sea, esto tiene que ver, si uno tiene este síntoma o esta enfermedad, o tenemos estas características de angustia que hemos mencionado, y que no lo mencionamos. Por eso yo también decía, no lo menciona uno porque se le ocurra, sino precisamente a través de la investigación, y citar a estos teóricos nos ha podido ayudar y a darnos cuenta y compartir también estas visiones que ellos tienen, como Freud, como Lacan, como Jung, como Kierkegaard y otros que Skinner, que acaba de mencionar. Es como también nosotros esta disciplina podemos verla desde el cristianismo, desde nuestras comunidades de fe o iglesias, donde precisamente estamos generando comunidades neuróticas y con una angustia terrible, a lo que Kierkegaard habla del intermedio ese de la libertad, y hay un vacío que muchos se pueden encontrar en ese vacío, y donde en ese vacío precisamente pues están gritando su voz al cielo y también pidiendo favor y misericordia de Dios. Pero es que Dios ya no la dio. O sea, es un verbo auristo de perdón, que es un verbo continuo. O sea, ya te perdoné, ya no hay pecado en ti. Pero aquí el problema ya no está en ese Dios, sino es como los que están interpretando, o los que estamos interpretando, dijo, no me quiero contar entre ellos, están gestando precisamente una angustia en estas comunidades, en estos cristianos. Y es importante poder citar al Maestro Jesús, al Cristo de la fe. En Mateo 4:24,
Bueno, voy a leer desde el 23 y en la siguiente intervención voy a seguir desarrollando la postura de este Jesús. Jesús corría toda Galilea enseñando en las sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y sanando entre el pueblo toda clase de enfermedades y dolencias. Su fama se difundió por toda Siria, de modo que le traían todos los que padecían diversas enfermedades o sufrían achaques, endemoniados, lunáticos, paralíticos, y él los sanaba. Quiero mencionar esto para ir cerrando. Hay una buena noticia en este momento, en esta fe y en esta seriedad que estamos tomando. O sea, hoy queremos decir que hay evangelio, que hay una buena noticia, que la gente puede sanar o podemos sanar de cualquier situación que se pueda manifestar en nuestra vida, y una de ellas puede ser la angustia, esa cuestión que se nos ha impuesto para que nosotros vivamos en esa angustia. Eso puede ser quitada para que la persona pueda vivir quieta y reposadamente. Gran parte de los milagros y de los hechos de Jesucristo nos hablan precisamente de cómo las personas necesitan mucho esa sanidad somática. Recuerdo el caso, por ejemplo, de la mujer sirofenicia, que llega buscando a Jesús porque Jesús andaba por ahí, por ese rumbo de Tiro, y buscando la ayuda para su hija, que su hija padecía ese tipo de reacciones somáticas, ya manifestándose todo lo que en algún momento dado estaba padeciendo. Y entonces la mujer quiere ver a Jesús para que pueda sanar a su hija, cuando Jesús en realidad se enfoca directamente a la cuestión somática, a la cuestión, espiritual y psíquica, porque la que provocaba ese tipo de situaciones era la madre. No era la hija la que en realidad padecía eso, sino la madre, en esa actitud psíquica, psicológica que tenía, que se creía realmente. Recordemos que los fenicios en ese tiempo eran mucho más de mayor renombre que inclusive hasta que los romanos y los griegos, con una casta superior y muy cultos los fenicios. Y de ahí era esa mujer sirofenicia. Su actitud estaba precisamente provocando este tipo de efectos en su familia, vamos a poner. Y cuando Cristo la confronta, precisamente va y habla y le dice, es más, ni siquiera va, simplemente le manda a decir que el alimento con el que se podía curar no era un alimento físico o oraciones físicas, sino más bien era un alimento espiritual, cosa que ese alimento no era para los perrillos. El alimento espiritual no llega fácilmente a las personas. Esas migajas a la cual decía, siquiera dame unas migajas para que yo pueda conocer ese tipo de alimento que tú hablas. Y cuando Cristo entonces lo confronta en ese sentido, nos damos cuenta que la psicosomatía viene precedida precisamente de ese conflicto que trae uno. Y cuando Cristo hablaba, precisamente hablaba para atender la raíz del problema. Así que para nosotros es sumamente importante que no olvidemos que nuestra función y nuestra relación es atender las enfermedades del alma, como ministros de culto que somos y que llevamos esa tarea. Y en este asunto, ¿cómo podemos nosotros considerar todos estos efectos que vienen a lo largo? Por ejemplo, la angustia es considerada como el cáncer de las enfermedades mentales. Adquiere fuerza dentro de nosotros cuando pasamos por periodos prolongados de preocupación, de miedo, incertidumbre, frustración, indecisión o de culpa por actos pasados. En la medida que dejamos que controle nuestros pensamientos, empieza la metástasis angustiosa,
que se extiende por todo el cuerpo a través del sistema nervioso, provocando dolores corporales y enfermedades psicosomáticas que desestabilizan la salud física y mental del ser humano. Esa situación hasta dónde se prolonga. Pero repito, las iglesias y los ministros y los sacerdotes, pastores, todos los que en algún momento son líderes religiosos, hacen a un lado este asunto y más les preocupa la economía de una iglesia, ¿sí? Ese prestigio de una iglesia, a lo que hacía Jesús, preocuparse por la salud de la persona, por esa necesidad que la persona tiene cuando va a buscar esa ayuda, porque su angustia es grande y busca un apoyo porque no lo encontró en la medicina alópata, no lo encontró en la psiquiatría ni en la psicología. Va a buscar ese último recurso, como esta mujer que va a buscar a Cristo para decir, dame un poco, ¿sí?, de esas migajas que tú tienes para que yo pueda ayudar a mi hija. Y entonces lo que hace Cristo es primero sanas tú de tu soberbia, ¿sí?, de esta situación que tú tienes que te provoca angustia, ¿sí?, porque la soberbia, igual que otras manifestaciones de patologías, provocan angustia cuando se ven envueltos en todo eso y no encuentran la salida ni la explicación a lo que está pasando. Entonces, en ese sentido, yo creo que tenemos mucho trabajo y mucha labor todavía que hacer, pero repito, las iglesias que entiendan este asunto, los grupos religiosos que dejen de ser religiosos condenatorios y que ya no utilicen los perros. ¿Sabe cuáles son los dos perros bravos que utilizan las iglesias y la religión? El pecado. Lo sueltan de repente para que ataque y la gente se vea con miedo y con temor, y el infierno. Esos son los dos perros que siempre están al lado de lo que es la religión y los han traído durante mucho tiempo. Y las iglesias cristianas evangélicas lo adoptaron después de la Reforma y no los han querido dejar. Algunas que otras sí han dejado ya y han hecho que esos dos perros mueran o los matan. Yo ya maté a los dos. Yo no predico sobre el infierno y no predico sobre el pecado. Hablo de la libertad, de la felicidad y la dignidad. Y esa persona que está viviendo el infierno en su casa, esa persona que está viviendo el infierno, no sé, en esa angustia, y que se está en algún momento dado padeciendo ese dolor, pues hay que librarlo a través de esa ayuda que se necesita, al menos en lo que respecta a nosotros. Este texto que mencionaba de Mateo 4:24, encontramos, vamos a decirlo, pacientes que tenían que ver con dolencias por diversas enfermedades. Podemos verlo de esa manera. Y que por consiguiente también llegaban aquellas personas que muchos tenían como desahuciadas. Este Jesús que muchos le han puesto como taumaturgo, que porque tenía el poder de curar y hacer milagros, no era otra cosa que poderlos tratar de distinta manera como los sabían tratar. Esto es, quiero poner las iglesias, muchas iglesias siguen tratando a las personas de la misma manera, bajo la condenación y bajo la enfermedad del pecado. No hay más. Pero Jesús hace otra propuesta, por eso empezaba con una buena noticia. O sea, ese paradigma de condenación, de angustia puede ser transformado. Y no es una cuestión milagrera, podemos llamarle procesos de salud, de sanación, o procesos de evolución, donde las personas vamos transformando nuestra manera de pensar
y también nuestra manera de vivir. Esto es a través de, esto sí lo creo, como Dios interviene en la misma historia y acontece en nuestras vidas. ¿Por qué digo esto? Porque precisamente cómo las personas vivían la angustia, la hacían psicosomática al ver que llegaban personas encorvadas o acostadas o con flujos de sangre o enfermos mentales, con dolores de cabeza. O sea, cómo la angustia se alojó en una parte del cuerpo. Y la sabiduría popular de las abuelitas precisamente tenía que ver con eso, ¿no? Come un pan para el susto, toma agüita o no tomes agua por esto. O sea, la sabiduría también de la experiencia ha ayudado muchísimo cómo esa angustia se ha alojado en una parte del cuerpo. Y Jesús no hace más que, venga, lo recibe. Por eso el evangelio del reino, que muchos le han puesto la buena noticia del proyecto de Jesús, tenía que ver con precisamente que él había venido a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Él había venido a darle salud y las situaciones de que se había perdido el ser humano. Estamos hablando de su salud, se había perdido su alma en estar en estos pesares y donde la condenación estaba terrible, porque precisamente estábamos hablando de los salmos, hablar de una visión completamente diferente a la ley, donde todo era condenatorio, y ahora los salmos parece que nos dan un manantial en el desierto o una inspiración a caminar de una manera más saludable. Y lo vemos aquí en este tal Jesús, en este taumaturgo o en este profesional de la salud. En otras palabras, vengan a mí todos los que estén trabajados, cargados, que yo les haré descansar. En estas palabras se encierra precisamente cómo estas cuestiones afectivas pueden transformar también la salud emocional de las personas. ¿Y por qué hablo de una teología de la ternura o de la dignidad? Porque precisamente esto es lo que abarca Jesús en su trabajo profesional. Vengan, vamos a escucharlo. Vete, no peques más. O sea, ya el pecado ya se quitó, ni yo te condeno. O sea, esta cuestión de Jesús de quitarles precisamente esta carga emocional, este peso de angustia, y decir, ya no te angusties por eso que te impusieron, ya no te angusties por el pecado, ya no te angusties por el infierno, ya no te angusties por salir a evangelizar, ya no te angusties por ganar almas para el Señor, ya no te angusties porque México sea para Cristo. ¿Sí? O sea, porque eso genera angustia. Y en este momento, en otras palabras, es precisamente que por eso su fama se está difundiendo por todas partes, y por una parte de Siria, lo que dice aquí el texto, que sería, vamos a ponerlo como las zonas de la periferia, de las marginales, de las zonas donde precisamente la gente o los líderes muchas veces no quieren llegar porque pues cómo, ¿no? El éxito de mi iglesia, sí, o lo que yo estoy sembrando, pues es precisamente la gloria, ¿no? Queremos todos alcanzar la gloria, aunque genere una angustia, y esto se refleje en la vida de los hermanos. Hay una película que se llama Ordet. Es una película precisamente de cómo las personas, en su angustia de querer salvar su alma del infierno, de la condenación eterna, ellos viven cabizbajos, sufrientes, dolientes, y la película tiene que ver con un loco que quiere ser como ese Jesús que es feliz, pero lo ven como un loco. Y lo único, vean, o sea, para un contexto donde predican el pecado, el infierno y todo lo que acabo de decir, y la angustia, precisamente los que anuncian la felicidad o la libertad o la salud serían los locos, ¿sí? Porque precisamente están viviendo una vida plena y abundante, lo que vino a entregar Jesús. O sea, yo no vine para condenar al mundo, sino para que el mundo sea sano, sea salvo. ¿Y de qué va a ser salvo? ¿Del infierno? No. ¿De la condenación eterna? Tampoco. Si no, él hubiera dicho eso. ¿Él de qué nos vino a sanar? De nosotros mismos, precisamente de esas cosas impuestas que nosotros hemos
hemos adoptado y que nosotros hemos impuesto a otros. De eso tenemos que ser salvos, de nuestra carga emocional, de esos pesares, de esa depresión, de esa angustia que se ha provocado y que muchas veces se ha reflejado en nuestra salud, en nuestro cuerpo. Y de ahí está el taumaturgo Jesús actuando todavía en cada uno de nosotros. Así es de que apoyo aquí la palabra de Lutero, donde dice que somos pequeñas personas que seguimos también sanando, pero también nos siguen sanando otros. Y eso se tiene que ver reflejado sí en el alma, pero también en el cuerpo, desde una teología afectiva, desde una teología del amor, desde una teología de la comprensión, de la compasión, desde una teología que ya no sea producto de sumisión y control al pueblo. Sí, yo también quiero recordar un poco, y me causó un poquito como de risa, pero no una risa así de burla, sino hay un poquito de la forma en que se maneja estas cuestiones religiosas. Hace unos años recuerdo que decía Papa Francisco: México está cayendo en esta situación porque está en poder del diablo. Entonces hay que orar para que la maldad realmente se vaya de México, o sea, el diablo. Y eso crea angustia. Hay muchas personas todavía pensando, y sobre todo a ese nivel, ese tan elevado nivel, que piensa que lo que le está pasando a México y en el mundo donde hay violencia, donde hay guerra, es porque el diablo tiene control sobre ellos, ¿no? Entonces, aquí viene el asunto de Sócrates, que decía, lo malo viene relacionado con la ignorancia, y Jesús lo establece, ¿sí? La verdad los va a hacer libres. La angustia viene provocada también, como dice Kierkegaard, por la ignorancia. En la medida que seamos más capaces de entender y de prepararnos para enfrentar estas situaciones, no solamente en la iglesia, sino en la sociedad en conjunto, pero prepararnos no con dogmas ni con ese tipo de ideas y pensamientos de que el diablo es el que toma control de las ciudades o de los países, o de Cristo si es que son más libres. Esos son precisamente suposiciones teológicas. Vámonos a la situación de lo que está provocando realmente la cuestión del daño, de la angustia en las personas. Una angustia realista, una angustia neurótica, que es precisamente que hay ignorancia. Hay ignorancia de las cosas. Cristo apelaba precisamente al conocimiento, a la verdad, y descubría la verdad que muchos la quieren mantener oculta. Ocultan muchos la verdad, ¿por qué? Pues porque les conviene. A la sociedad, a los gobiernos, a las iglesias, les conviene ocultar la verdad, precisamente para mantener a las personas angustiadas y con ideas y pensamientos dogmáticos, cosa que a los cuales Nietzsche atacaba. Un punto a favor de Nietzsche, en este caso solamente, porque él precisamente decía que era un hato de ovejas, de borregos, todos aquellos que realmente eran cristianos, por su manera en que él escuchaba a los sacerdotes y escuchaba a la iglesia cómo realmente controlaban y manipulaban, ¿sí? Los están domesticando, dice. Y el efecto de ahora, desde un punto de vista, es que éramos un país domesticado por la iglesia y por el gobierno. Hoy está saliendo a la luz, y de la iglesia se están desprendiendo esos nuevos pensamientos cristianos que traen vida, que traen liberación, que traen dignidad, y una ética moral y una ética más justa. O sea, la verdad está saliendo a la vida, y socialmente igual, o lo que diría, por ejemplo, Erich Fromm: tenemos que entrar a una angustia productiva. La angustia productiva, esa es la que va a transformar y va a cambiarnos, y vamos a superar este tipo de situaciones que al parecer para muchos es una pesadilla. ¿Cuándo va a terminar?, se preguntan,
y unos ven hacia el gobierno, otros ven hacia las iglesias, otros ven hacia el exterior, solicitando ayuda, clamando y gritando, ¿verdad? Ya no por oraciones como el Papa diga, hay que orar para que México quede libre del control del diablo, sino a veces recurren a ese poder extranjero que dicen, necesitamos soldados, necesitamos gente que realmente venga a poner en orden todo esto. No, yo creo que vamos al concepto de Jesucristo, al concepto cristiano. Hay que conocer la verdad de las cosas. Hay que darle fuerza a esa angustia productiva. Y entonces sí vamos a ver el cambio y la transformación, como en muchos otros países ya lo hay, que ya no se pierden ni se angustian por ese tipo de cosas de que si voy a trascender al cielo, si voy a trascender al infierno, o qué va a ser de mi alma cuando yo muera. El hoy, aquí y ahora, es como la verdad empieza a cambiar las cosas. Y yo creo que ese es uno de mis puntos finales, porque el apóstol Pablo también decía, si pensamos en un concepto cristiano, él decía, Romanos 8:35, ¿quién me separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Hambre? ¿Persecución? O sea, dice, cuando una persona realmente ha encontrado la verdad, cuando es enseñada, cuando entiende las cosas, y no solamente a través de la fe, porque esa fue también una discusión que en algún momento dado tuve yo con un rabino, porque cuando platicamos como que él de repente dice, es que tú tienes más bien un concepto razonado, tú como que tú te enfocas a la cuestión razonada, razonamiento, claro, porque la fe también tiene que tener un fundamento razonable. Y Pablo lo decía, oraré con el espíritu, pero también con el entendimiento. ¿Sí? Creeré en esto con fe, pero también con el entendimiento. Aquí entonces hay que agregarle a la fe cristiana, porque ese es el problema del error de muchas iglesias evangélicas y cristianas y católicas y todas las que existan, que solamente con la idea de lo que dijo Lutero, only fe, solamente por fe. No, agrégale lo que es el razonamiento y en ese momento entonces la verdad empezará a crear esa libertad, o sea, esa angustia productiva que en algún momento dado es la que el apóstol Pablo dice, nadie me va a separar de mi pensamiento y de mi creencia cristiana, ¿verdad? La angustia sí vendrá, pero se irá pronto. ¿Por qué? Porque la verdad me hará descifrarla y entenderla. Cuando entendemos a la angustia, es maravilloso eso. Esa es una herramienta tan útil, ¿sí? Y nos hace entonces mujeres, hombres, con angustia productiva, que ese es el giro que hay que dar, y por parte de nuestras iglesias, por parte de nosotros mismos, entender lo que significa dejar de promover la angustia preocupante, la angustia neurótica, ¿sí? Y con temor a enseñar y a promover una angustia productiva. Quiero citar a Kierkegaard nuevamente cuando utiliza la angustia del bien. Él dice, en nuestro tiempo raras veces se oye hablar de lo demoníaco. En general, déjense a un lado los pocos pasajes referentes a esto que se encuentran en el Nuevo Testamento. Él hace la invitación también a dejar todas estas cuestiones o achacarle esto a los demonios, al diablo, a las cuestiones que a veces han dañado nuestra alma y que podamos hablar, voy a otra vez a citarlo en este capítulo, donde dice que a veces cruza solo por el rostro como un relámpago que deja sospechar lo que habita allí adentro, como una mirada o gesto de locura, parodia, remeda, caricaturiza en un momento fugaz al hombre razonable, reflexivo, ingenioso, con quien se está hablando. Esto es la angustia. O sea que también puede ser una parte creativa, la angustia. Entonces, ¿por qué verlo precisamente desde ese diálogo de enfermizo donde muchos han querido someter a las personas? Y
Jesús así lo veía. Ya, quitó el pecado. Ve, ya estás libre de esa culpa. Ya no estás encorvado, ya no estás en tu cama, ya no estás sangrando, ya no estás ciego. O sea, las cuestiones de este tal Jesús se vieron precisamente como locura, se vieron como un remedio. Muchos lo han hecho como una caricatura, lo que hizo Jesús. Entonces, Jesús fue un hombre, yo quiero ponerlo reflexivo, pero también muy divertido. A Jesús lo alcanza, lo matan, y él mismo dice en su última oración: pasa de mí esta copa, y no se haga mi voluntad sino la tuya. Una cuestión de angustia que estaba experimentando él, lo transforma y lo convierte como un profesional de la salud emocional en algo productivo. Pues ya estoy aquí, ya me agarraron, pero eso no va a determinar ahora cómo yo voy a dar. La voluntad de este tal Jesús no fue una voluntad inconsciente, inocente, como muchos, o ignorante. Jesús sabía lo que quería, y a tal grado que en esa experiencia también de la angustia lo transforma de una manera positiva para su propia existencia. Y con esto, bueno, vamos a hacer los últimos comentarios, hermanos, para irnos despidiendo y seguirlos invitando a que nos sigan a escuchar. Claro, este punto que usted menciona al último en cuanto a la angustia de Jesús, en el momento en que clama Elí, Elí, lama sabactani, era una angustia. Nadie puede negar que Jesús estaba angustiado, porque en ese momento pues él había terminado con una situación. ¿Y quién no va a padecer y no va a estar angustiado cuando está totalmente martirizado, está totalmente desfigurado? ¿Ah? Pero aquí el asunto es entender precisamente que esa angustia, como dice Ron, es una angustia. Él lo relaciona más bien a lo que es el amor productivo. Pero quien tiene amor tiene angustia. Así que yo por eso puedo tener esa relación entre el amor productivo que maneja Erich Fromm y la angustia productiva, que también vendría siendo lo mismo. Una angustia que va a hacer que florezca mucho. Claro. Y esa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es una angustia productiva de Jesucristo, en el cual podemos ver con qué grandeza Él estaba mostrando precisamente ese último rasgo de angustia, para que lo entendiéramos, y la angustia que Él pasó fuera productiva para entender esa situación ahora, hacia lo que es una vida en plenitud, la vida cristiana. Que nadie atente a quitarte tu dignidad, que nadie atente a quitarte tu libertad, tu felicidad, que nadie, ¿no? Sino que entender que Él luchó por eso. Y aquel sacrificio, cambiando un poquito, que hizo Hidalgo, que hicieron Morelos y los héroes de la Reforma, no nos angustiamos porque ellos murieron. Al contrario, ¿sí? Tenemos ese hecho de alegría, de gozo, ¿sí? Y de libertad gracias a ellos. Y aunque Jesucristo, el concepto teológico de otra religión, sea criticable en ese sentido, de cómo los cristianos tienen a un Dios que padece, a un Dios muerto, a un Dios agonizante, como dice Nietzsche, nadie se atrevería a tenerlo como su Dios. Yo sí, porque en esa declaración de ¿por qué me has abandonado?, en esa angustia que Él padeció, entiendo más mi libertad, entiendo más mi transformación, entiendo más mi derecho y mi responsabilidad a extender ese tipo de palabras de Jesucristo, ¿sí? Angústiate, pero es una angustia positiva que traiga libertad a otros. Y ahí es donde viene la gran frase de Jesucristo: no hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti, o así como quieras que te traten a ti, trátalos a los demás. Y en el cristianismo, precisamente, es parte a veces de angustiarnos, y más si nosotros estamos decididos y nos hemos puesto como ministros de la reunión, angustiarnos, pero para liberar a otros, para darles esa libertad y esa capacidad de sanar, de que quitar de ellos esos dos perros, ¿sí?
el pecado y el infierno, hacerlos a un lado. Hay dos cosas que voy a decir ahorita que a lo mejor escandalizan mucho, pero eso es interesante porque esa es precisamente la angustia que tienen muchos. Si la iglesia entendieran estos dos conceptos, liberarían a muchos de sus angustias. Por ejemplo, la Iglesia Católica, tengo que mencionarla, no como crítica, sino lo que sucede dentro de ella, de que han abusado mucho y seguirán abusando también las iglesias cristianas evangélicas, pero en ellos se representa más por todos esos abusos de lo que los legionarios de Cristo y de muchos en el mundo, de Estados Unidos, han provocado su concepto de celibato. Cuando ellos decidan abolir este concepto del celibato, estarán quitando mucha angustia desde su interior, pero no lo quieren hacer porque doctrinalmente saben que les iría mal, ¿sí? Por eso no lo quieren hacer. Por eso prefieren la angustia que sigue provocando y que los sacerdotes oculten realmente su naturaleza y su deseo y su pasión y lo repriman aparentemente, entre comillas, ¿sí? Porque el celibato es algo que realmente provoca toda esa angustia dentro de ellas. Y de parte de las iglesias cristianas evangélicas, el pecado y el infierno. En el momento que se quiten, se destierren por completo esos dos conceptos, ¿sí? En cuanto a iglesias cristianas evangélicas, pecado y el infierno, empezarán a quitarse muchas razones y muchas situaciones de angustia, de preocupación, de dolor y de inquietud en los congregantes o en aquellos que buscan paz, tranquilidad y una respuesta a sus problemas humanos. Yo quiero seguir mencionando e invitar que sigamos viendo a este Jesús histórico, desde también cómo él caminó, cómo miró la vida, cómo anduvo, cómo es de que también fue un judío, y caminó como judío. O sea, es como seguir hablando de un mexicano en todo nuestro contexto y vivir con todos los desafíos que nos presenta nuestra sociedad. Es poder mirar a este Jesús también, podernos entender a este Jesús histórico, pero también entendernos de nosotros desde nuestra propia historia y nuestro contexto. Y la otra es mirar al Cristo el Cristo de la fe. Es como queremos seguir viendo a un Jesús que hace milagros, hace prodigios, y está bien. No estoy en contra de eso, al contrario, es seguir invitando, sí, a que sigamos viendo a este Cristo de la fe, pero también que tengamos fe en esta humanidad, que tengamos también el derecho a vivir una vida digna, una vida quieta y reposadamente, bajo un contexto mexicano el cual nos han generado angustia, y que hoy hay un mensaje de transformación también para nuestra sociedad y nuestra comunidad mexicana. Esto es, podemos seguir viviendo angustiados, pero que podamos ser conscientes de ello y ser responsables de esta angustia. Y la otra también es que podemos vivir libres, que podemos vivir sanos de esta angustia y transformarla para algo creativo, algo digno. Así es de que estamos hoy hablando de la vida y la dignidad del ser humano en cuestiones de salud del alma. Así es de que la invitación precisamente tiene que ver como este gran Jesús, o este gran personaje, pero también este Cristo, donde nos da una alternativa de vida. Hermano, yo terminaría con estas palabras, ¿verdad? Enfocarnos a curar los síntomas en lugar de la enfermedad en cuanto a lo que es la angustia sería un grave retroceso. Para quien padece este mal, sería recomendable analizar primero cuáles son las causas que provocan la angustia y olvidarse por un momento de los padecimientos físicos, a menos que sean de proporciones avanzadas como para provocar infartos o intentos de suicidio. En esta situación son muy útiles las consultas con los psicólogos, terapeutas familiares, incluyendo sesiones de ayuda espiritual. Para quienes son creyentes en Dios o disciplinas de yoga y relajación mental,
Esto incluye también periodos de descanso y vacaciones. Con este método generalmente se encuentran las causas de la angustia fuera de control y van debilitándose poco a poco. Es imposible anularlas o terminar con ellas, ya que la angustia, como dice Jung, es parte de la sombra que todos tenemos dentro, pero que controlada es parte de las defensas del cuerpo, como una alarma que nos alerta en situaciones especiales de nuestro diario vivir. Con la angustia controlada, la calidad de vida mejora, se evitan muertes, suicidios y todo tipo de enfermedades que requieren un alto consumo de medicamentos alópatas. Termino diciéndoles que bueno, esperemos que esta charla, estas pláticas hagan reflexionar a muchos y vean su entorno, de qué manera están provocando situaciones de angustia, y me refiero desde el ámbito familiar, social, de gobierno y sobre todo del ámbito de las iglesias. Así es, damos por terminado este tiempo, así de que seguimos invitándolos a que nos sigan escribiendo, que nos sigan haciendo comentarios para seguir construyendo esta reflexión. Nos despedimos, que estén con la paz de Jesús. Pásenla bien, hasta luego. Radio Comunión, una comunidad abierta e incluyente. La Biblia y los derechos humanos.